escuchando la participación de mis compañeros, los que antecedieron a mi presentación, eh, está muy relacionado todas las intervenciones que realizaron con lo que yo voy a conversar. La doctora Marta nos decía, bueno, las reformas venideras serán protectoras o flexibilizadoras. Y es allí la clave del precisamente el análisis conceptual que debemos realizar de todo lo que ha venido ocurriendo desde que el 19 de marzo se inició a nivel regional y luego en toda Colombia el 22 con el aislamiento preventivo obligatorio, porque llevó a las empresas a tomar algunas decisiones que, como bien nos mencionaba el doctor Leonardo Corredor, pues nos tomó desprevenido todas estas circunstancias y con ello, por supuesto, las medidas que el gobierno fue tomando para ello. Ahora bien, si bien es cierto, coincido igualmente con el doctor Henry y con la doctora Liliana sobre el tema de la concertación social. Y es que hacia el punto donde voy precisamente cobra mucha fortaleza y cobra mucha viabilidad, además que le ha precedido internacionalmente en otros países, la posibilidad de una muy buena concertación social. Es decir, podemos esperar, nos invitaba a la reflexión la doctora Liliana, podemos esperar de los sindicatos la posibilidad de una verdadera concertación social en la que se lleguen a acuerdos que permitan acercarse a los intereses de los empleadores y conciliar además la posibilidad de mantener el empleo, la fuente de empleo, pues como tal. Sí, ciertamente es un gran ejercicio, es un gran reto desde el ejercicio del derecho colectivo principalmente, ¿no? Ahora, recordemos que esto, por ejemplo, muy recientemente, y ya lo voy a mencionar, ocurrió en Alemania en el año 2018, cuando la importante organización sindical en el sector metalúrgico que agrupa más de 4 millones de trabajadores logró reducir una jornada de 28 a 28 horas en algunos casos especiales. La transformación, lo que yo creo que ha ocurrido y que necesariamente va a ser el futuro del derecho del trabajo, es precisamente tomar en cuenta cómo va a transformarse ahora las relaciones laborales y asimismo, por supuesto, la forma de producción. Recordemos que las relaciones laborales realmente se ubica en una trilogía, vamos a decirlo así, esencial, que por un lado tenemos el trabajo, por otro lado el salario, o digamos el sueldo, el capital, la remuneración y finalmente el proceso productivo. Y es aquí, en esta parte del proceso productivo, donde va a ocurrir muchas transformaciones. Hace poco nos preguntábamos, ¿es posible que una persona pueda estudiar la carrera de derecho, digamos, vía online o de manera virtual? Bueno, nos llegó definitivamente la necesidad de dar clases de manera virtual y de manera online. De modo que ya sobre la marcha hemos reestructurado todos los procesos medulares en cada una de las empresas a su turno, o en cada uno de los procesos medulares que tienen, digamos, las entidades que generan empleo formal. ¿Ok? Bueno, con base a todo lo que ha venido ocurriendo, surge una especie de flexibilización de lo que en Colombia está regulado como el teletrabajo, que no voy a entrar a definirlo como tal porque, bueno, todos lo conocemos, pero lo que sí es importante tomar en cuenta es que lo que surge como medida de ello es lo que se ha conocido como home office, permitiendo durante el tiempo del aislamiento preventivo obligatorio, pues flexibilizar la forma en que se pueda prestar el trabajo desde casa. Ahora, es allí donde se nos empieza a generar, y el punto que que les estoy presentando, es precisamente el tema de la jornada laboral. Se nos viene, o sea, nos ha caído encima un problema que ya existía y que se ha, digamos, fortalecido o que ha sido evidente, y es precisamente el tema de la jornada. ¿Qué ocurre con la jornada o desde cuál es el punto desde el cual yo quiero enfocarlo? Bueno, es que la jornada laboral, para empezar, tenemos una de las jornadas más largas con el límite que establece, por supuesto, la Organización Internacional del Trabajo, a la cual somos miembros desde hace poco más de 100 años recientemente.
que son 48 horas. Entonces, estas 48 horas, el ordenamiento jurídico interno en Colombia nos permite extender trabajando, digamos, 12 horas adicionales a la semana, que no exceda de 2 diarias, de lo que conforman las horas extras. Pero es que también podemos trabajar de manera habitual o de manera permanente los domingos, el trabajo en el dominical, podemos realizarlo. Entonces generalmente se extiende. Esto es una gran realidad. Y además de ser una gran realidad, coincido perfectamente con el doctor Libardo cuando habla que las respuestas deben ser más expeditas por parte del Ministerio del Trabajo, porque se ahoga en la empresa esperando el tiempo para que se le dé respuesta sobre la solicitud para trabajar horas extras. Mientras tanto, se está trabajando horas extras de manera informal, por decirlo así, porque no se tiene autorización. Pero ¿qué ha ocurrido entonces durante este tiempo de pandemia y bajo estas circunstancias? Bueno, el exceso de trabajo es una realidad que nos ha arropado, que ya venía existiendo, pero que ahora se ve con mayor ahínco. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una, digamos que no, como nos ha tomado desprevenido, entonces no existe una fórmula o no se había diseñado una fórmula más allá, por supuesto, de la condición de las TIC que se utilizan para el teletrabajo, y no, el trabajador tiene entonces, no trabaja por resultados, sino por tratar de cumplir con todo un horario, y no existe un límite a la jornada como tal. Esto nos está trayendo un problema muy grave, y por ello el Ministerio del Trabajo, consciente que además el Ministerio del Trabajo digamos que ha tenido un protagonismo importante en esto, y no precisamente el más positivo desde mi punto de vista, por supuesto, respetando el criterio de todas las personas que me pueden estar escuchando, pero es que precisamente se ha limitado a emitir circulares y decretos y a no pronunciarse sobre ningún tipo de solicitud, y ha girado precisamente de manera pendular entre la protección y un tanto de flexibilización en algunos casos. Tanto que se ha propuesto incluso adoptar posibilidad de trabajar 12 horas diarias por hasta alcanzar el lapso de las 48 horas y trabajar los 4 días y luego 3 para la familia. Pero más allá de eso, recordaba el doctor Libardo el hecho de que se debe proteger a la empresa, y es que el Ministerio del Trabajo, les comento, haciendo un pequeño break, ha emitido un concepto jurídico que logra aprisionar un tanto más a la empresa al mencionarse o al pronunciarse, por ejemplo, en un concepto jurídico 20307 del 2020 sobre la legalidad del preaviso en el contrato de trabajo a término fijo, y lo extiende a el contrato a término indefinido, indicando que terminarle el contrato a esta persona pues tiende a tener una condición, digamos, a dejar al trabajador en una especie de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, pues, retomo el tema de la jornada. ¿Qué ha ocurrido con el tema de la jornada? Mire, las denuncias más recientes que estamos recibiendo, además de las asesorías que damos a las empresas, es que precisamente están agotados, o sea, se está afectando lo que se conoce y que ha regulado Francia muy bien, ha delimitado de manera quirúrgica desde el punto de vista jurídico el derecho a la desconexión. Y es que creo que luego que superemos esta pandemia del COVID, lo que tiene que centrarse realmente, digamos, en esa concertación social que mencionaba uno de los ponentes que me precede, precisamente llegar a acuerdos entre lo que es el tiempo efectivo de trabajo y la posibilidad de la desconexión. En España, el teletrabajo ha tenido como objetivo, es precisamente que el trabajador pueda conciliar el tiempo de trabajo también con su familia y su esfera individual como tal. Y el problema que estamos teniendo acá es que la jornada está siendo excedida completamente y no se está tomando en cuenta el derecho que tiene el trabajador a desconectarse. Incluso hay casos que nos han llegado casos en los que los trabajadores se les ha dado vacaciones, y además de dársele vacaciones,
se les ha obligado a trabajar. Es decir, las vacaciones como una medida de que no se encuentre de manera presencial, pero me sigues trabajando, lesionando doblemente los derechos del trabajador allí, porque se le está cercenando la posibilidad de ejercer posteriormente, de gozar de sus días de vacaciones, pero entonces también se encuentra trabajando y no por el salario que le debería corresponder. Miren, el derecho a la desconexión es tal que nosotros debemos, digamos, un tanto revisar si en Colombia podemos estar hablando de un enunciado, como lo dice el doctor Rosenbaum en su libro En el derecho a la desconexión desde el Uruguay, si esto se trata de un enunciado construido desde el punto de vista dogmático o normativo. Recordemos que son pocos los ordenamientos jurídicos que han consagrado el derecho a la desconexión, pero debemos tener en cuenta, por supuesto, que la desconexión tiene una relación directa con el tiempo de trabajo, con el tiempo de descanso, con la seguridad y salud del trabajador y lo que yo les mencionaba, que es la conciliación entre la vida privada o personal del trabajador. Ahora, ¿cómo se debe tomar en cuenta entonces la protección a futuro del trabajador con respecto a la jornada? ¿O cómo se están planteando qué le puede estar permitido al empresario realizar? Pues debemos tomar en cuenta primero lo siguiente. A mí me parece que los límites deben estar entre entender que un trabajador un trabajador con estrés, un trabajador con fatiga, un trabajador con el síndrome de burnout, definitivamente no va a rendir igual. ¿Okay? Uno de los temores que tenía y que tienen muchos empleadores en este momento, cuando se decidió enviar al trabajador y que trabajara desde casa para que hiciera home office, era precisamente el rendimiento que podía tener el trabajador. Y por ello, el empleador ha estado encima del trabajador, discúlpenme la expresión coloquial, pero para que se entienda que el trabajador en estos momentos se encuentra bajo una presión laboral increíble. Miren, la Organización Internacional del Trabajo hace un par de años hizo un estudio y mencionó que 1 de cada 5 trabajadores en Colombia sufren o padecen precisamente del estrés o la fatiga que les estoy mencionando. Ahora, ¿puede entonces el trabajador, para ir finalizando, puede entonces lograrse una concertación y puede hacerse efectivo, tenerle permitido al trabajador que pueda gozar del derecho a la desconexión? Aquí nos conseguimos en Colombia con nos vamos a conseguir, como no se encuentra regulado y como no tenemos muy claro si lo vamos a hacer desde el punto de vista normativo o si es de manera autónoma, como una norma autónoma, como un derecho autónomo, una institución autónoma, el derecho laboral, o si necesariamente lo vamos a tener como uno de los elementos propios de la jornada, el derecho a desconectarse el trabajador. Y es que el límite que vamos a conseguir precisamente de ello es que la estabilidad en Colombia es impropia. Como la estabilidad es impropia, entonces aquel trabajador que trata en este momento, bajo estas circunstancias de pandemia, que se encuentra en su casa, se niega a trabajar más allá de 10 horas, más allá de 12 horas, o por lo menos puede negarse a trabajar más de 10 horas, digamos, entendía las 8 diarias más de la jornada, más 2 de horas extra. El problema que consigue es precisamente ese ejercicio o esa potestad de dirección que tiene el empleador, que le otorga la subordinación para despedir al trabajador. Y creo que hacia allá debe trabajarse para qué se le puede permitir al trabajador, al empleador, sobre las decisiones que debe tomar bajo la organización de su empresa con respecto a la estabilidad. Cuando se encuentre precisamente con el ejercicio del derecho a la desconexión que tiene todo trabajador. Porque todo trabajador, esto es una realidad, cuando un trabajador se niega a trabajar más allá o decide no atender la llamada del trabajador o decide no, digamos, responder un email pasada las 10 horas de trabajo, entonces se encuentra con la circunstancia precisamente que puede ser despedido. Ahora, ¿cómo tener o establecer la posibilidad de materializar el ejercicio del derecho a la desconexión frente al poder de dirección del empleador si la estabilidad es impropia?
Entonces nos encontramos frente a una poca efectividad del ejercicio del derecho a la desconexión que puede tener todo trabajador. Creo que esa definitivamente debe ser una reflexión de lo que le puede estar permitido al empleador para ponerle fin al contrato de trabajo cuando un trabajador se niega a ejecutar trabajo con posterioridad a lo que esté permitido legalmente. Creo que es allí donde puede establecerse el tema de la conciliación, como se hizo, por ejemplo, en Alemania en el año 2018, donde ya Alemania había reivindicado una jornada de 35 horas hacía muchísimos años. Esa es la jornada laboral. Y en algunos países, en algunos estados, se logró en noviembre del año 2018, si mal no recuerdo, establecer para algunos trabajadores durante 2 años, bajarla a 28 horas, por supuesto prorrateando el salario, para poder lograr, digamos, esa conciliación con su familia cuando realmente necesite espacios o compartir con ellos. Eso, bueno, es que Alemania además nos lleva a vanguardia en este tema. Para finalizar, yo quiero hacer la siguiente reflexión además, y es que ese logro que se generó en Alemania con el tema de la jornada, y que tuviese un derecho a descansar más tiempo el trabajador sin bajar la economía, por supuesto, se logró porque la economía impulsada por el gobierno se encontraba fortalecida en ese momento, ¿ok? Y logró darle la oportunidad de negociación a los trabajadores frente al empleador para lograr minimizar la jornada en algunos casos. Ahora, lo contrario ocurre cuando se trata de aumentar la economía con la flexibilización laboral. A mí me parece que allí definitivamente es donde está el error que se comete a nivel mundial, haciendo un pequeño análisis comparado a algunos países. Tomemos el ejemplo de Alemania, que primero fortaleció su economía y luego ese fortalecimiento permitió reducción de jornada, mayor producción y estabilidad frente a todo. En esa medida creo que pudiéramos generar o lograr o respondernos a la pregunta precisamente de el tema de la posibilidad de materializar el ejercicio del derecho a la desconexión frente al poder de dirección que tiene el empleador. Con esto, pues, quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me han dado. Gracias al doctor Ernesto por la invitación, al doctor Diego Calderón, a todos los compañeros que me precedieron, pues un magno compromiso además, porque todas fueron unas presentaciones y unas disertaciones impecables, dignas de admirar. Honrado de haber compartido con ustedes este espacio. Muchas gracias y feliz tarde. A usted, doctor Tamarones, agradecemos la intervención del doctor Jan Tamarones y con esa intervención damos inicio ya a la etapa de cierre de este webinar. Para tal efecto,